Buenos días. Quiero hablar sobre la negación de la realidad en Colombia, o que algunos llaman esa insensibilidad o la indolencia social. Hace poco, en una entrevista que hicieron al padre Francisco de Ruz, desde la Comisión de la Verdad, él planteaba que él se sorprendía cómo Colombia se insensibilizó. Hizo natural vivir en medio de tanto sufrimiento humano. Se volvió normal, se normalizó. Él no entendía por qué en los años 80, 90, incluso a comienzos del siglo XX, XXI, eh, la gente seguía vendiendo cachivaches. Voy a abrir así textualmente lo que dijo. Los empresarios seguían con sus empresas, los académicos dando clases, los curas diciendo misa. Una brutalidad. ¿Por qué Colombia no reaccionó? Más del 80% de los muertos fueron civiles no armados, no fueron combatientes. Y esto pasó durante 50 años. Hicimos trizas nuestra propia dignidad. Y la única respuesta que a mí se me ocurre es de ciertos intelectuales, académicos, investigadores como eh, Ignacio Martín Baró, con su texto El latino indolente, donde habla de la, del fatalismo latinoamericano, la endurencia latinoamericana. Él hace todo un recorrido teórico desde su psicología de liberación para plantear esto. Esta cuestión que se vuelve fatalista, que no podemos hacer nada con nuestro destino, y a su vez niega la misma realidad. Como esa realidad es insoportable, no se puede hacer nada, entonces los sujetos nos tornamos una especie de inhibición que plantea Freud precisamente en su mecanismo de la negación en los años 20 del siglo pasado, pero también retoma otro autor, Ignacio Martín Baró, que es Fanon. Dice que es como si el colonizado, en esa cuestión del colonizado o el subalterno, eh, o nosotros los latinoamericanos, en este caso Colombia, hemos sido ubicados en un lugar donde no podemos salir de él, no sabemos cómo salir de él, en esa especie de fatalismo y inconformidad que no podemos transformar nuestro destino. Entonces negamos esa misma realidad donde nos ubicamos. Y introyectamos los valores en el caso de Fanon, los colonizadores, en el caso nuestro, de aquellos violentadores o aquellos que detentan el poder mediante la violencia, y negamos eso. Esto es importante porque yo creo que hay que comenzar a replantearnos esto desde las ciencias sociales, desde la psicología, el mismo psicoanálisis también, y comenzar a ver cómo transformamos esos lugares fatalistas, esos lugares de conformidad, esos lugares donde nos creamos como el psiquismo del colonizado, según Fanon. Es curioso que en las últimas semanas, en toda esta contienda política, donde el país se ha envuelto en una serie de, de confrontación política por un posible cambio, los que, los que se ubiquen en algún lugar de un bando digan que, que el peligro de elegir ciertos personajes que proponen un cambio a nivel político es que nos vamos a convertir en Venezuela, negando que en Colombia hay indicadores que son iguales o peores que en Venezuela, que hay regiones que son iguales o peores que Venezuela, y no son regiones pequeñas. Según hasta el mismo Departamento Administrativo de Estadísticas de Colombia, un organismo que se supone que es independiente o en el peor de los casos cercano al gobierno, plantean que casi la mitad de la población colombiana vive en la pobreza y, y el 10% de la población colombiana vive en situaciones de miseria y casi toda esa población no puede comer. Y otros indicadores como el país con más desplazados en el mundo, la inmigración, mucha gente está planteando que si queda ese gobierno del cambio, van a inmigrar como si se olvidaran de los millones de inmigrantes que ha tenido Colombia en los últimos 50 años más o menos, y que se ha disparado en los últimos 2 o 3 años, jóvenes haciendo filas en en la Cancillería buscando los pasaportes, los aeropuertos llenos de jóvenes y de todas edades yéndose a Europa, a Estados Unidos, a Australia, Nueva Zelanda, a buscar un mejor futuro que aquí no hay, y todavía siguen diciendo que eso no está pasando en Colombia. Es una negación de la realidad completa, es una especie de cinismo y anomia política completa. Entonces yo creo que es hora de comenzar a repensar
que para transformar este país no solamente se necesita un nuevo gobierno, unas nuevas políticas, sino que también necesitamos una transformación cultural, social, que permita repensar esa historia que nos llevó a toda esta situación que es insoportable, de una violencia cotidiana, de una pobreza generalizada, de una inequidad en todo sentido. Yo creo que hay que replantearnos eso. Y creo que el trabajo de las ciencias sociales y sus disciplinas tiene que ser pensar esas cosas. Muchas gracias.